Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Ya llegamos al 26 de abril del 2023, iniciamos En torno al dinero con mucho gusto y el entusiasmo de siempre. Gracias por estar con nosotros. Si usted nos sigue a través de la plataforma de Easy, canal 76 y 78, Vive TV y México Travel Channel, muchas gracias, pero sobre todo agradecimiento a las personas que están ya sintonizando las redes sociales, las distintas redes sociales en donde transmitimos también este programa. Y nos manda un saludo, nos manda usted un saludo muy tempranero diciendo que ya están iniciando la jornada, que ya están listos para iniciar junto con nosotros este día miércoles. Muchas gracias, nos da mucho gusto tener la confianza de su presencia frente al aparato, al dispositivo en que usted nos vea y tener la posibilidad de informarle correctamente lo que sucede en México y en el mundo. Muchas gracias, muy amables. Es un gusto trabajar para ustedes. Bueno, ¿cómo estás, Miriam? Buenos días. Lalo, muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Hoy miércoles, que tengan un maravilloso día y vamos a aprovechar para felicitar a todas las personas que celebran su cumpleaños, alguna fecha en específico el día de hoy para ustedes, pero sobre todo a las personas que llevan por nombre Isidro. Así es que muchas felicidades. Isidro. Isidro. No, yo no conozco a ningún Isidro. Bueno, Isidro, a los, pues no sé. Isidro, aquí ¿Hay tengo. un labrador? Sí, San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. O Sí, algo sí, es así, cierto, o sí. algo Y así. también fíjate que investigué y está Isidro, bueno, aquí dice Isidro Chávez Esparza, mejor conocido como Espinosa Paz, este cantante pues de música, ¿qué será? No son rancheras, son algo así. Isidro Espinosa Paz. La música y el espectáculo es tu jurisprudencia, Ujú. entonces no, yo no me meto en asunto porque soy muy güey. Así es que pues mejor la dejamos ahí. Muchas felicidades a los Isidros, que al significa, cantante. que significa el regalo de Isis, de Isis. Eso El regalo de significa Isis. Isidro. Bueno, pues a usted si le llegó el regalo de Isis, muchas felicidades, muchachos. Si algo celebra usted, algún cumpleaños, algo, alguna fecha en especial, algún casamiento, fecha de casamiento, lo que sea, muchas felicidades. Estamos con ustedes, muchachos. 1, 2 y 3. Muchas gracias, gracias. Bueno, nos vamos con las efemérides. Un día como hoy, un 26 de abril, pero del año de 1986, explotó la planta nuclear de Chernobyl. La Asamblea General de las Naciones Unidas recuerda esta explosión del reactor número 4 que impactó al mundo como una de las mayores tragedias humanas y ecológicas de todos los tiempos. También el 26 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta fecha se celebra desde este día, desde 1970, y fue creada por las Naciones Unidas con la finalidad de que se reconozca la creatividad de los inventores, autores y artistas. Para promover esta protección en el mundo entero existe un organismo internacional que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que pertenece a las Naciones Unidas. Bien, perfecto, muchas gracias. ¿Ya se acabaron? Ya se Ya se acabaron. acabaron. Bueno, pues para que usted lo recuerde y lo tome en cuenta, esas son las noticias más importantes con las que inicia usted este día miércoles.
Suspenden cumbre de América Latina que se realizaría en mayo en Cancún debido a la salud del presidente López Obrador, informa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Wintershall Dea descubre pozo con potencial de hasta 300 millones de barriles de petróleo en aguas someras de México. Economía de México desacelera en febrero, crece 0.1%, informa INEGI. No sería una sorpresa evaluar posibilidad de no subir la tasa de interés, afirma la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. JP Morgan lanza fondo cotizado en bolsa para que mexicanos puedan invertir en empresas chinas con mayor compromiso ambiental. Casi 81% de la cartera de deuda del gobierno mexicano se encuentra en el mercado interno, señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Influencers visitan municipios de Hidalgo para promover sitios turísticos del estado. Nuevo León lidera en emisión de turistas y ahora busca crecer turismo receptivo. Diputados de la 4T avalan la extinción del INSABI y transferir atribuciones a IMSS Bienestar. En comisiones, aprueban reducir jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Senado podría aprobar esta semana ley que permitiría al Estado operar puertos y tener su propia aerolínea, señala el senador Ricardo Monreal. Ante carga legislativa pendiente, el legislador propone periodo extraordinario. Unión Europea define las 19 plataformas digitales que serán sometidas a regulación forzada. El presidente Joe Biden anuncia oficialmente que buscará la reelección en 2024. Su jefa de campaña será Julie Chávez, nieta de César Chávez. Bien, la jornada de hoy para nosotros, para usted, consta de, por ejemplo, el comentario de Sergio Sánchez, que nos hace referencia al papel que juega el pago de efectivo en el proceso de elaboración de la declaración de impuestos para personas físicas correspondientes al año fiscal 2022. Después tendremos a Ernesto Farrell Santoscoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, hablando de los temas que él elige como importantes o como relevantes para hacer con ellos un análisis. Después tendremos a Leonel Fernández, director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Nos destaca pues el hecho de que ya este régimen, este gobierno que actualmente tienen en sus manos las riendas del país, ya se le puede decir que es el más violento de los últimos o de la historia del país. Lamentablemente sigue con rienda suelta la criminalidad actuando en México a diestra y siniestra. Después tendremos a Alfonso Rosiñol Becchi, quien nos va a hablar sobre la intención de unir a la INAPESCA con la CONAPESCA. Sí, es un asunto, dos organismos distintos. Uno se dedica a la investigación, el otro tiene otras funciones muy distintas y piensan fusionarlos con el ánimo de tener algún ahorro. El gobierno anda buscando en este reacomodo administrativo cómo tener más dinero en un año en donde el 2024, en donde habrá decisiones importantes que tomar en materia política y democrática. Bueno, también tendremos más adelante a Xu Tenorio. Xu Tenorio nos va a hablar sobre la salud del presidente y lo que ha ocasionado en el ámbito político el hecho de que todo el mundo diga que está bien el presidente y nadie da pruebas de nada, ¿no? Y entonces eso es un campo fértil para la especulación, y mire que hay especulaciones muy importantes y yo creo que merece el ciudadano mexicano estar debidamente informado sobre cuál es la situación real de la salud del presidente de la República. Pero bueno, nos oyen, pero no nos escuchan, finalmente de eso se trata. Después tenemos a Gaby Solé hablando de la hemofilia, un poco más adelante, ya casi en la parte final del programa. Si le parece bien, nos vamos ya directamente con los encabezados de los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana. Leti, buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 26 de abril de 2023. Reforma. Inventaron INSABI, ahora lo entierran. Duró menos de 3 años institución para reemplazar al Seguro Popular.
encargan diputados al IMSS Bienestar atención de pacientes sin seguridad social. El Universal, Ken Salazar, el visitante frecuente de Andrés Manuel López Obrador. El embajador de Estados Unidos en México se reunió 49 veces en 19 meses con el presidente, una reunión cada 2 semanas en promedio. Excelsior, congelan reforma para revocar contratos a IP. Diputados no la incluyeron entre sus prioridades. La iniciativa que daba facultades al gobierno para cancelar permisos a las empresas de manera anticipada y sin pago de indemnización no será discutida en este periodo. Milenio, cancelan cumbre antiinflación y citan a gobernadores a Palacio. Jorge Alcocer informa que Andrés Manuel López Obrador sigue tratamiento con paracetamol contra el COVID. Y Adán Augusto critica a los generadores de especulaciones. Tienen el alma podrida. La jornada. Extinguen el INSABI. Sus funciones van al IMSS Bienestar. Sorpresiva iniciativa de Morena. Es un albazo, afirma la oposición. La reforma pasa al Senado para su eventual ratificación. El Financiero. Evaluará Banco de México en mayo poner alto al alza de tasas. Rodríguez Ceja. Señales positivas en la inflación y postura monetaria alcanzada en el ciclo alcista, 2 factores a favor. El Economista. Solo 4 millones de empleados formales tienen contrato colectivo legítimo. A 4 días de vencer plazo para validar contratos, señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El Heraldo de México. Diputados avalan desaparecer el INSABI. Fast Track. El IMSS Bienestar asume sus facultades. También aprobaron ceder al Ejército el Tren Maya y avanza reducción de jornada laboral. El Sol de México. Sepultan al INSABI a 3 años de nacido. Reforma expresa el modelo de salud de la 4T. Será sustituido por el IMSS Bienestar para atender a 33 millones sin seguridad social. Reporte Índigo, en defensa de los organismos públicos. Iniciativa enviada al Congreso por parte del presidente López Obrador, con la que busca eliminar 18 instituciones, despertó la preocupación de la oposición y de cientos de organizaciones civiles. La Razón de México. Diputados de 4T extinguen el INSABI. Oposición acusa confesión de fracaso. Era insignia del actual sistema de salud. Y hasta aquí los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles, Lalo. Muchas gracias, gracias. Permítanos hacer una primera pausa comercial para no andar correteando al joven, bueno, casi joven, del clima, el capitán Juan Núñez, y mejor le pasamos al segundo bloque y ya nos vamos directamente a la primera pausa comercial, donde vamos a hablar de la columna de Francisco Garfias, que habla sobre pues la transparencia, porque finalmente el secretario de Gobernación se indigna porque hay especulaciones que pues finalmente las especulaciones las han alimentado y las han propiciado las estrategias, bueno, si es que podemos decir estrategias, las pésimas decisiones que en materia de comunicación se toman y que permiten o exigen o propician precisamente el que haya especulaciones, porque si no hay información, pues ¿qué se hace? Los vacíos están para llenarse y entonces si no hay una información clara, contundente, precisa, constante sobre la salud del presidente, pues surgen las suspicacias y las suspicacias generan versiones diferentes, algunas más o menos razonables, otras deslocadas, o sea, y después el gobierno se queja de que hay malos corazones que andan difundiendo versiones equivocadas, pues si no las tenemos, pues cómo no vamos a especular, a muchas personas de eso piden su limosna. Así es que vamos con eso en la pausa y regresamos con el clima. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta es la columna de Salvador García Soto que publica el periódico El Universal. El día de hoy, García Soto titula su columna
Prisas en el Congreso, leyes al vapor y guerra por ley minera. Y escribe lo siguiente Salvador García Soto. Preocupados porque les quedan apenas unas horas para aprobar reformas e iniciativas que les ordenó el presidente López Obrador antes de que termine el periodo ordinario que acaba el domingo 30, pero se quieren ir de puente desde el jueves 27. Las bancadas morenistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se debaten entre las premuras y las prisas para sacar diversas leyes que impactan la vida de los mexicanos sin discusión, sin consultas a sectores afectados y en ocasiones sin que ni siquiera sus propios congresistas conozcan el contenido de las reformas que están aprobando desde ayer sobre las rodillas y utilizando su mayoría en San Lázaro. Dice Garfias que así para la noche del día de ayer, la planadora de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados ya habían aprobado con las protestas y votos en contra de la oposición darle el control y operación del Tren Maya al Ejército, esto por tiempo indefinido. La desaparición del fracasado INSABI, que sustituyó al Seguro Popular para mandar su presupuesto y recursos al IMSS Bienestar. Y se disponían a aprobar la eliminación de al menos 18 organismos, fideicomisos e instituciones públicas, entre ellos la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la Financiera Rural, el Fideicomiso Minero, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INAPAM, el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para la Salud de la Infancia y el Instituto Nacional de la Juventud, entre otros 18 organismos públicos que serán reducidos a áreas administrativas o de plano desaparecerán de la Administración Pública Federal. Por lo mismo, escribe Garfias y dice, por eso no es todo. También a las carreras y sin mayor discusión con la golpeada y perseguida comunidad científica, las bancadas de Morena y sus aliados se disponen a aprobar reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, con lo que prácticamente desaparecerán al CONACYT y su sistema actual de becas y financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, además de modificar la Ley Federal de Turismo y leyes fiscales para que los impuestos que pagan los turistas en México ya no se le entreguen a Sectur ni a Fonatur para promover la imagen del país, sino que se destinen íntegros a la construcción del Tren Maya. Esto es parte de lo que publica el día de hoy el periódico El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llags. El gobernador de Florida en los Estados Unidos, Ron DeSantis, sigue en la batalla contra Walt Disney World, preparando nuevas medidas luego de que éste le ganara el autogobierno. Sin embargo, DeSantis anunció que está preparando una serie de acciones para hacer frente al pleito porque no permitirá que Disney siga con el autogobierno del llamado Distrito de Mejora de Reedy Creek. DeSantis quiso quitar el control de Walt Disney Company sobre el Distrito de Mejora de Reedy Creek. Cuando consiguió que el Congreso le aprobara su deseo, Disney hizo una jugada con la Junta saliente para limitar las acciones de la nueva Junta, por lo que al menos serán 30 años que seguirán con el control. Lo más destacado en el sector nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Vámonos directamente con el clima. Capitán Juan Núñez, buenos días. ¿Cómo va el clima hoy? Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Como es costumbre, empezamos por Estados Unidos. Un sistema meteorológico fuerte traerá fuertes tormentas a las llanuras del sur, especialmente a Texas, y fuertes lluvias locales alrededor del área de Arklatex. Las tormentas severas en Texas pueden tener granizo muy grande, vientos dañinos y tornados aislados. Tormentas dispersas con granizo severo y ráfagas posibles en Florida, y las fuertes nevadas continúan en las llanuras centrales. Vamos a las temperaturas. En Chicago 3 grados, en Houston 20, en Los Ángeles 14 grados, Nueva York 10, en San Antonio 21 grados y en San Diego 17. Para la República Mexicana,
Una línea seca en el norte de Coahuila interaccionará con la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte del país y aunado a la entrada de la humedad del Golfo de México, ocasionarán lluvias aisladas. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el sureste de México, la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas, chubascos en Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Tabasco y Quintana Roo. Te doy las temperaturas: en Aguascalientes 11 grados, en Guadalajara 13 grados, Monterrey 17, Querétaro 14, San Luis Potosí 10 grados. Para la Ciudad de México se espera un ambiente fresco al amanecer con un cielo parcialmente nublado. Por la tarde se esperan lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. En estos momentos tenemos 13 grados, la mínima prevista para este día, y una máxima de 27 grados. El amanecer se dio a las 6:11 de la mañana. Esto es lo más Muchas importante, gracias. Lalo. Gracias. Recuerde usted que al mal tiempo, buena cara. Gracias, Ernesto. Nos vamos directamente a los encabezados de los diarios especializados en temas de economía y finanzas. Leti. Estos son los titulares de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 26 de abril. Negocios del periódico Reforma. Analizaría Banxico frenar alza de tasa. Debe evaluar propuesta Junta de Gobierno. Sería desaceleración de inflación general y subyacente clave, afirma gobernadora. Cartera del Universal. Anticipan un buen trimestre económico. Analistas consideran que datos del IGAE señalan que el PIB mexicano va a crecer más de 2.8%. Aún se perciben riesgos si hay alta inflación. Dinero de Excelsior. La inflación subyacente, el obstáculo, reconoce Victoria Rodríguez. La gobernadora del Banco de México comentó que el componente estructural de los precios no permite una reducción sostenida del índice general en el país. Negocios de Milenio. Inquieta reforma minera a Canadá. Senado revisa. La ministra Marianne expresa su consternación por el daño a su país y Raquel Buenrostro dice que solo es una actualización. Monreal ofrece análisis serio. Economía del diario La Jornada. México estará en aprietos para reemplazar a su población, señala Banco Mundial. La tasa de fecundidad cayó de 6.7 a 1.8%. El país necesitará a los trabajadores migrantes, destaca un informe. Economía, mercados e indicadores del financiero. Evalúa Banxico poner en pausa alza en tasas. Rodríguez Ceja. Favorecen los signos positivos observados en la inflación y la postura monetaria alcanzada, indicó la gobernadora. Empresas y negocios de El Economista. Con contrato colectivo, 4 millones de trabajadores. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Saldo tras proceso de legitimación. Mercados de El Heraldo de México. Analizan una pausa. Política monetaria. La gobernadora del Banco de México dijo que es posible frenar el ciclo de alzas en la tasa de referencia. Finanzas de El Sol de México. Pymes se financiarán en el mercado bursátil. Cambian ley del mercado de valores. La Comisión de Hacienda en el Senado perfila el dictamen para que se apruebe en el Pleno antes de concluir el periodo de sesiones. Negocios de La Razón de México. Banxico evalúa hacer un alto en las tasas de interés en mayo. No sería una sorpresa, dice gobernadora. Y hasta aquí los encabezados de las secciones de Economía, Finanzas y Turismo de este miércoles. Gracias. Nos vamos directamente a ver cómo reportaron los números, los mercados el día de ayer. Pues en la jornada del día de ayer, Estados Unidos, el mercado de Wall Street cierra en rojo. El Dow Jones cayó 1.02%, el Standard & Poor's 500 perdió 1.58% y el Nasdaq también perdió 1.98%. En cuanto al mercado mexicano, la bolsa de valores regresa a terreno negativo tras
un fuerte día de fuerte también avance. El índice de precios y cotizaciones bajó 0.63% a 54.371.09 unidades. El FTSE de la Bolsa Institucional de Valores perdió 0.71% y cerró en 1.125.57 puntos. Los petróleos también estuvieron a la baja. El West Texas perdió 2.20%, el Brent Mar del Norte bajó 2.40%, mientras que la mezcla mexicana de exportación retrocedió 1.86% y se cotizó en 68.15 dólares el barril. En cuanto a las divisas, el peso se deprecia tras racha de avances, esperando datos del Producto Interno Bruto local y también de Estados Unidos. Así pues, el dólar se cotizó en 18.09 pesos y el euro en 19.93 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Muchas gracias. Prácticamente no se mueve el peso con relación con el dólar, pierde algunos muy puntos 0.05% el peso mexicano frente al dólar estadounidense. Vámonos mejor a conocer el punto de vista de Juan Carlos Nava. A la mitad de la semana nos hace un balance de los acontecimientos económicos y financieros globales que tienen un impacto en nuestra economía. Estimado Eduardo, apreciado auditorio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar de manera formal su intención de contender para reelegirse en las elecciones del 2024. De acuerdo a recientes encuestas, si las elecciones fueran ahora, sería el único competidor de Donald Trump quien lo podría vencer, esto desde el Partido Demócrata, porque Donald Trump cuenta con el 80% de aprobación de los votantes republicanos, no obstante que ha sido el único presidente a quien se le ha sometido en la historia de Estados Unidos a 2 juicios políticos y el único expresidente imputado con cargos criminales. Ahora mismo enfrenta otro juicio, otra demanda por violación en la década de los 90. 17 de las agencias de seguridad durante el mandato de Trump concluyeron que Rusia había apoyado en las elecciones del 2016 a este candidato, entonces Donald Trump, para ganarlas. Mientras tanto, el rublo, por anuncio de Rusia, en el sentido de que iba a nacionalizar todas las empresas extranjeras que aún quedan en ese país, se depreciaba hasta 81.70 unidades por dólar. Esto de una devaluación en los niveles más bajos de un año. El presidente Biden trata de reelegirse con 2 conceptos básicos: democracia y libertad. Pide a los votantes americanos, estadounidenses, que lo apoyen para terminar su trabajo de restituir el orden en su país, pero yo diría mundial, porque Donald Trump había debilitado mucho a las instituciones internacionales como la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, G7, etcétera. Si Biden no hubiera ganado la presidencia en el 2020, quizás ahora veríamos a un autócrata mundial, Donald Trump, apoyado por Rusia. Bueno, está la consideración de Juan Carlos Nava. Ahora nos vamos a una tanda de saludos. A los saludos, Miriam. Con todo gusto, Lalo, vamos a los saludos y nos vamos primero con nuestros YouTubers, nuestros fans de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Héctor Velázquez, desde muy tempranito nos saluda. También a Adolfo Villegas,
A Fernando Cotright hasta Zapopan, dice que está como en 19 grados y medio por allá. Desde su terraza nos está viendo. Karina Contreras, gracias. A Gustavo Rodríguez también le mandamos un cordial abrazo, gracias. Y por supuesto también a Alberto Ortega Pascual. Y por acá en Facebook, desde también muy temprano está escuchándonos Eduardo Carriola Nava. Hasta Laredo, Texas, le mandamos un gran abrazo, gracias. Francisco Castillo en Houston, Texas, dice que va a entrar un frente frío, así es que parece ser que está disminuyendo por allá la temperatura. A José Enrique, gracias. Pepe Alegría, hasta Tepic, Nayarit, también un cordial saludo. A María Enriqueta Hermida, hasta Veracruz, también le mandamos saludos. A Flori Nava, Alex Escaldrufo y a Leonardo Llamas Jiménez en Chihuahua, que amanecieron a 14 centígrados. Tenemos todavía más saludos, más gente aquí conectada a través de nuestras redes sociales que en un rato más les vamos a mencionar y por supuesto a dar las gracias por estar con nosotros y desde ahorita les sugerimos que nos ayuden con su like, con su dedito hacia arriba, compártanos y también suscríbase, que eso nos ayuda mucho. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. En la pausa, dentro de las redes sociales, daremos lectura a la columna de Joaquín López Dóriga y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta es la columna de Joaquín López Dóriga en privado que publica el periódico Milenio. El día de hoy, Joaquín López Dóriga la titula COVID, tweets y textos y escribe lo siguiente. Dice López Dóriga, quiero iniciar este texto a partir del deseo de que el presidente López Obrador se encuentre bien de salud, que se recupere pronto y bien. Dicho esto, quiero agregar que en el gobierno se hizo todo lo posible por crear las dudas razonables y las versiones más delirantes, todo por la falta de información, o peor, por su desastroso manejo. Y me voy al principio. El domingo, el Diario de Yucatán, una institución de periodismo mexicano, publicó en sus redes: el presidente sufrió un desvanecimiento de lo que no hay otra versión confirmada ni evidencia gráfica que lo respalde, pero el periódico lo reitera. Se desvaneció en el desayuno en las instalaciones de la base aérea militar en Mérida, donde tras ser atendido por un médico, se suspendió la gira y regresó a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Dice Joaquín López Dóriga que, consultado por reporteros del Universal, el vocero Jesús Ramírez, que estaba en Nezahualcóyotl apoyando la campaña de Delfina Gómez, descalificó lo del desvanecimiento y declaró que la gira continuaba normalmente. A las 15:30, López Obrador subió un tuit anunciando COVID con una redacción que claramente no es suya. Ni modo, amigas y amigos, salí positivo de COVID. No es grave, mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México. Me guardaré unos días. Adán Augusto encabezará las mañaneras y nos vemos pronto. Cuando se contagió por primera vez en el 2021, el 24 de enero, publicó: lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista y saldremos adelante todos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Insértense en la vanguardia de la administración de empresas. Skillforce integra los programas más eficientes y la inteligencia artificial de sistemas que le darán a usted la garantía de administrar a su empresa como si fuera un líder en el mercado global. Skillforce integra lo más actual de diversas plataformas en administración de empresas, 9 áreas básicas, 17 áreas específicas, facturación, reportes de pago a empleados y proveedores, tratos con el IMSS, agenda de compromisos ante la autoridad, vacaciones, viáticos y comprobaciones, normas oficiales mexicanas, capacitaciones, permiso de trabajo, todo en un solo programa, como si tuviera a un selecto grupo de responsables de área justo en el interior de su computadora, atendiendo solo a sus necesidades. Skillforce, las 24 horas, los 365 días del año con información segura,
respaldada en la nube y la garantía de apoyo de nuestro equipo técnico. También las 24 horas del día, todos los días de todos los años en que usted ponga a trabajar a Skillforce para su tranquilidad, para su empresa. Pago por trabajador registrado. No pague por algo que no tiene. Pague solo lo justo. Skillforce. Atrévase. A ver, no sé si pueda yo saludar ya a Ernesto Félix Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto en saludarte. Buenos días. Igualmente, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros temprano, porque vamos a privilegiar el sector que se desprende de nosotros a las 6:45. Así es que siempre me dicen, ay, ¿por qué no pones más temprano a Ernesto para que lo escuchemos? Pues ya está cumplida el deseo. Así es que, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué quieres hablar hoy? Sobre la economía mexicana, por un lado, el lunes vimos el dato de inflación, fue buen dato. Y por otra parte, tuvimos ayer el dato del IGAE para el mes de febrero, en donde pues, vale la pena analizarlo, ¿no? Y esto nos va a llevar a cuál es la posible acción que pudiera tomar el Banco de México en su próxima reunión de política monetaria. Bien, ¿cómo viste el dato del IGAE? Empezamos por el IGAE, entonces. El dato sale con una tasa anual del 3.9%. Es buen dato, ¿eh? Es buen dato, pero está saliendo abajo de lo que el propio INEGI estimaba, que era 4.1. Nuestra estimación con el indicador IBAN, que es el más oportuno, perdón, que es el más acertado, normalmente, era mucho más abajo, un punto abajo, 2.8, 2.9. Sí. Pues bueno, el dato está saliendo mejor que lo que nosotros preveíamos, pero está saliendo abajo de lo que el propio INEGI preveía. El campo está creciendo 8.2% anual, la industria 3.5% y en las actividades terciarias, o sea, el sector de servicios 3.8%. Esa es la óptica a tasa anual. Crecimientos arriba del 3% en todos los sectores y el más fuerte el campo. Bien, ahora, si vamos hacia las tasas mensuales, y todas estas son cifras desestacionalizadas, febrero contra enero, pues la economía apenas creció 0.1, cuando lo que INEGI estimaba era 0.7. Las actividades primarias sí están creciendo fuerte, 4.2 mensual. Las secundarias 0.7, pero el sector terciario tiene una contracción de 0.1%. Es lo que nosotros habíamos notado y por eso nuestra estimación de crecimiento era más baja. Este dato combinado con el de la inflación, que ya está bajo del 7 la inflación general, y ya vimos a la inflación subyacente bajar del 8 por fin, ¿no? Sí. Hace posible que el Banco de México tomara una decisión de no subir la tasa de interés, sino hacer una pausa. Son ya varios bancos centrales en el mundo los que han hecho pausa en el ciclo alcista de tasas de interés. No sería el primero en hacerlo, ¿no? Pero por otra parte, ¿qué es lo que prevemos que va a suceder la Reserva Federal? Lo que platicamos aquí el lunes pasado. Pues vemos que la decisión en la Reserva Federal en la semana que entra, que es 2 y 3 de mayo, donde está programada la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, pues va a haber muy dividida la decisión por parte de la Reserva Federal. Allá también ha estado bajando la inflación. La inflación, tanto subyacente como no subyacente, ha estado bajando, pero va a ser muy relevante el dato que vamos a ver de la inflación, del gasto del consumidor para el mes de mayo, no, perdón, para el mes de marzo, que vamos a conocer este viernes, ¿no? Para la Reserva Federal, vemos un grupo que sí se va a pronunciar porque aumente la tasa de interés. Habrá otro grupo que también estará a favor de que se aumente la tasa de interés en un cuarto de punto, pero que va a presionar para que el comunicado diga que, o abra la puerta para que haga pausa la Reserva Federal en la siguiente sesión en junio, porque en indicadores que analizamos aquí el lunes pasado, se ve que el crédito está
ya contrayéndose por la crisis bancaria, por lo que ha atravesado la economía, los bancos locales americanos, y eso está empezando a afectar la actividad económica. Tan es así que el Conference Board ya está diciendo que a mitad del año va a haber recesión, ¿no? Y hay un tercer grupo de la Reserva Federal que probablemente diga que ya no es necesario seguir subiendo la tasa de interés desde ahora. Entonces, pues con esta decisión dividida de la Reserva Federal, y si se abre la puerta a que la Reserva Federal haga una pausa en el futuro, Banco de México podría estar más animado a hacer también una pausa. La verdad es que el dato de la inflación subyacente, aunque ya bajó del 8, sigue estando, no subyacente, no sé, la subyacente, sigue estando altísima, ¿no? Al 7 y fracción, ¿no? Entonces, a mí me parece que todavía sería aún más prudente que el Banco de México incrementar un cuarto de punto su tasa. O sea, tú vas a que preferible que remate o trate de rematar a la inflación subyacente para que comience a bajar de manera más clara, a dejar viva la posibilidad de que algún elemento la vuelva a fortalecer. Así es, porque sí tenemos una inflación adentro que sigue generando presiones de precios, ¿no? Esa inflación adentro a la que haces referencia, ¿no viene por el concierto internacional, no viene importado? No. O sea, hay una parte importada, pero esa inflación importada cada vez es menor, ¿no? Y de todos modos, en esta inflación subyacente del 7 y fracción, estás viendo que hay adentro presiones inflacionarias y tienen que ver con la corrupción y tienen que ver con la falta de Estado de Derecho y con la inseguridad. Sí, ya este gobierno es el más inseguro y el de donde se ha expresado más la criminalidad y fallecimientos relacionados con la criminalidad. Qué barbaridad. Los incrementos de salarios que han sido también, digamos, sí era necesario hacer un ajuste en el salario, pero pues quizás ya se les pasó la mano. ¿Tú crees? Y si adicionalmente, pues vacaciones. Ahora, subiste de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral. Subiste las vacaciones. No has permitido deducir al 100% las prestaciones. Entonces le estás pegando con todo. Bueno, y el incremento que a partir de este año hay en las aportaciones. Sí, al Seguro Social. Al Seguro Social y a las cuentas individuales de las Afores, Infonavit. Sí. Todo eso combinado, pues sí está haciendo que el costo de la mano de obra en México esté creciendo de una manera importante y genera inflación esto. Lo del maíz, otro factorcito, ¿no? Ahora, o sea, añádele lo de la ley minera, ¿no? Que pues simplemente está generando que va a haber menos incentivos para que haya exploración, ¿no? Si tú tienes que, una vez que te dan tu permiso de exploración, encuentras un yacimiento de oro y ahora tienes que salir a entrarle a una licitación a ver si te la dan a ti. Sí. Cuando tú ya metiste el dinero y lo descubriste, ¿no? Pues simplemente estás desmotivando la inversión en exploración minera, ¿no? Oye, déjame que despidamos, déjame que despidamos, ¿no? A las plataformas, por favor, Miriam. Con todo gusto. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana los esperamos en punto de las 6 de nueva cuenta aquí en Torno al Dinero. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, está el dato del IGAE. ¿Tienes otro pendiente, otro tema? No. Oye, a ver, entonces vamos nos llevaba a la decisión de Banco de México, donde si es un escenario que no suba la tasa, yo me inclino que sería más prudente que todavía aumentar en la tasa. Más vale. La Reserva Federal lo va a hacer. Y las condiciones para que haya pausa en junio, tanto del lado de la Reserva Federal como del lado de México, están creciendo, ¿no? Ahora, el asunto del presidente. El asunto del presidente ha alimentado, por culpa de quienes llevan la conducción de la política, se ve que es de comunicación. Pero sí se ve que es una administración tipo Montessori, donde cada quien hace lo que se le pegue la gana y nadie tiene el concierto absoluto, en un vacío de quién da la decisión, porque el único que da la decisión está en cama, pues entonces todo el mundo hace lo que se le pega su regalada gana. Y entonces después se quejan de que hay muchas versiones que ellos califican como malintencionadas
de gente de mal corazón, porque hablan del presidente cosas que no saben, y no saben porque nadie informa, y porque la ausencia de una política sana de comunicación honesta que permita al público estar enterado sobre la situación real de la salud del presidente genera el sospechosismo, que es el segundo deporte nacional después de los homicidios dolosos, es segunda actividad deportiva más socorrida por México, y después los gobernantes que deben de aplicar una política, una estrategia de comunicación correcta, se quejan de que nosotros los comunicadores y los ciudadanos andan siendo presas de especulaciones malintencionadas. ¿Eso cómo afecta o puede afectar a la economía, la situación, este entorno tan poco claro de la salud del presidente? Sí, aquí lo dijimos el lunes, ¿no? Dado que este gobierno se la ha pasado demostrando mentira tras mentira, pues lo que digan no se le cree, ¿no? Sí, lamentablemente. Pero creo que la percepción que hay en la sociedad en general no es de una situación tan grave en la salud del presidente, sino, pues entre que la gobernadora del Banco de México dijo que a lo mejor sí se va a analizar hacer una pausa, lo dijo en el Congreso, Sí. comparecencia en el Congreso. Y lo que está sucediendo con la salud del presidente, pues eran más que suficientes como para que el tipo de cambio volara, ¿no? Sí. Y no voló. Se mantuvo estable. Así es. Entonces, es que si realmente estuviera grave la situación del presidente, si esa fuera la percepción, si hubiéramos tenido un brinco en el tipo de cambio. Pues ojalá que la salud mejore y haya evidencias, porque en el primer contagio de COVID dio la cara, grabó un mensaje, Sí. Y eso sirvió para que la gente estuviera, pues mira, No está vivo. mal, está no está vivo mal. y está completo. Y Exactamente, ahora, sí. con la ausencia del video y el Pues- rumor de un infarto cerebral, pues ahora pues a lo mejor no lo pasaron porque sí trae medio paralizada la cara, Sí, ¿no? exactamente. Sí, bueno, pues la gente, surgen las versiones, ¿no? Pues, ¿qué haces? Sí, Y la gente pues está en medio de un tiroteo de todo el mundo que opina sobre el asunto, los pocos que saben. Y después ayer vi a uno de los altos funcionarios quejándose de que los ciudadanos y los comunicadores estamos actuando de mala fe, ¿no? Pues a quien le pone sal y condimenta su guisado según le conviene y según le gusta, ¿no? sí, Bueno, así es. ya veremos. Mi querido Ernesto, muchas gracias. No, gracias a ¿Tenemos ustedes. saludos para las fans de Ernesto? Por supuesto que sí, como siempre, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de saludarte, Miriam. Igualmente, te manda saludos por acá, Vale NT desde San Luis Potosí, Hola, Vale. Abrazo. Alberto Elías desde Calgary, Igual. Canadá, También también abrazo Manuel a Licea Alberto. desde Ciudad Manuel. Juárez, te manda saludos gusto. por YouTube, Adolfo Villegas, Adolfito, y Francisco Cotwright desde Zapopan también te manda muchos saludos. pues muchas gracias, está bien, Francisco. Un abrazo. Bien, Ernesto, Muchas pues gracias, Miriam. ahí te dejé un mensaje, muchas gracias. Sí, Cuídate mucho y nos vemos el próximo miércoles, próximo viernes. aquí estamos el próximo viernes, Dios mediante. Muchas gracias. Que esté bien. Gracias. Hacemos nosotros una pausa y vamos a dar inicio a la lectura de la columna de Raimundo Rivapalacio, donde habla de becas por bocas. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Raimundo Rivapalacio, que titula a su columna, que se publica en El Financiero, Becas por dos bocas, y escribe: en menos de una semana, estudiantes realizaron 2 manifestaciones en Ciudad Universitaria que fueron detonadas por la falta de pago de las becas Elisa Acuña, creadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 y deshidratadas por su mismo gobierno en perjuicio de decenas de miles de jóvenes más necesitados de apoyos, que lo que más apreciaban eran los 40 pesos al día para comer.
Estas becas son el último ejemplo de la hipocresía del gobierno, donde la frase "primero los pobres" esconde el golpeteo a ese segmento de la sociedad a la que se le regatean y arañan los recursos que por ley debían recibir, para poder seguir inyectando recursos al barril sin fondo que es la refinería de Dos Bocas. Las becas, dice Riva Palacio, son parte de los programas de becas para estudiantes de educación superior que maneja Abraham Vázquez Piceno, cercano a Daniel Asaf Manjarrés, jefe de la ayudantía de López Obrador, que a su vez está fuertemente ligado al hijo del presidente, Andrés, y a quien la Secretaría de la Defensa Nacional investigó por presuntos actos de corrupción que nunca llegó a nada, como sucede con todo el entorno presidencial en estos casos. Vázquez Piceno fue uno de los coordinadores de campaña presidencial en la Ciudad de México en 2018 y comenzó a trabajar en el gobierno como uno de los que abrían el paso para que la camioneta de López Obrador pudiera avanzar en las giras. Fue nombrado el 11 de junio de 2021 Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, cuyo presupuesto anual es de alrededor de 2.500 millones de pesos. Era importante que la operación para seguir desviando dinero a los megaproyectos presidenciales fuera administrada por un incondicional y pieza desechable si en algún momento le llegaran a fincar responsabilidades por el ejercicio indebido del servicio público. El programa de becas para estudiantes de educación superior comenzó a ser descapitalizado deliberadamente para devolver el presupuesto a la Secretaría de Hacienda y que ésta lo inyectara en lo que necesitara, que fundamentalmente es en la refinería de Dos Bocas, donde pese a que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, le ha dicho al presidente que la obra se traga todo el dinero, López Obrador le ha ordenado que siga metiéndole recursos obtenidos de donde se pudiera. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Riva Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. La FIFA confirmó que el Mundial de Fútbol Sub-20 se realizará en Argentina y se definieron cuáles serán las sedes de dicho evento. Las provincias que albergarán la competencia serán Santiago del Estero, Mendoza, San Juan y la Ciudad de La Plata, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La competencia se jugará entre el 20 de mayo y el 11 de junio y el gobierno apuesta que sea un nuevo ingreso de divisas tan necesarias en el Banco Central. Según cálculos del equipo económico, la inversión que realizará la FIFA para la organización del campeonato, más la llegada de unos 230,000 turistas extranjeros, le dejará un saldo adicional de divisas al país superior a los 600 millones de dólares este año, en momentos en que cada dólar cuenta. Muchas gracias. Gracias. Leti, ¿de qué publican los columnistas en materia de economía, finanzas, negocios y turismo? Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, comenta que son muy optimistas las expectativas sobre la reforma a la ley del mercado de valores, que se espera sea aprobada esta semana en el Senado y en el próximo periodo en diputados, para que se promulgue y entre en vigor en enero próximo. Mari Carmen dice que la expectativa es que se puedan registrar entre 30,000 y 50,000 nuevas emisoras. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, señala que tomará más fuerza la percepción de que quizás ya llegamos al techo del ciclo alcista, tras lo dicho ayer por la gobernadora del Banjico, Victoria Rodríguez. Quintana dice que la tendencia de la inflación claramente hacia la baja y una postura monetaria bastante restrictiva son algunas de las razones por las que Banjico dejaría sin cambio la tasa, y Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, entre los temas que aborda se refiere al proceso de venta de Banamex y asegura que es un hecho que, de no lograrse,
Citi va a escindir su negocio en dos, un banco dedicado a la banca de menudeo y otra a la banca corporativa. El conglomerado financiero de Nueva York concluiría esa separación de activos hacia mayo del 2024. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, se refiere a la salud del presidente y apunta que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguraron que López Obrador está bien y estable. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller dijo ayer que lo darían de alta en 2 o 3 días, pero Andrés Manuel López Obrador no ha salido a dar ningún mensaje en video, como lo hizo en ocasiones anteriores cuando contrajo el virus. Y por último, Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, critica la irresponsabilidad que muestran los diputados, quienes en unas horas votaron por eliminar el INSABI para sustituirlo por el IMSS Bienestar y por reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Advierte que esta última, de aprobarse en el Senado, lastimará mucho a las empresas. Se habla de un 20% más de costo laboral. Y este es el recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchísimas gracias. Ahora toca el asunto. Y mire, qué bueno que Maldonado coincide con nosotros y con otros muchos comunicadores que hablan de que la falta de información verídica, puntual, coincidente, unánime, en el sentido que las versiones sean parecidas, propicia precisamente que haya especulación, ¿no? Nadie, si es profesional, difunde versiones con la mala intención de generar ruido en el ambiente a sabiendas de lo que está, comunicando es inventado o lleva el propósito de confundir a la ciudadanía, ¿no? Nadie lo hace de esa manera porque estaría escupiendo al cielo. Así es que esto, la verdad es que se cura teniendo una información clara y, como bien lo señala Maldonado, si tuviéramos un video donde el presidente dice, me encuentro bien, sigo con COVID, me están dando paracetamol, no tengo problema no tuve ningún evento cerebrovascular, así es que ya pueden ver ustedes, estoy entero, con mucho entusiasmo voy a incorporar, así con un minuto es más que suficiente y se acaban las versiones encontradas, pero por lo pronto, si le parece bien a usted, cambiamos ligeramente la página para irnos directo al comentario de Sergio Sánchez, que nos habla del papel del efectivo en la declaración fiscal correspondiente al año 2022. Radioescuchas, televidentes, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, a todos les deseo un excelente día. Su amigo Sergio Sánchez, que todas las mañanas los acompaña en este programa y espacio dedicado a las finanzas y a los impuestos, les agradece su atención. Hoy haré un comentario que seguramente a usted le inquietará, y esto en relación con la declaración anual de las personas físicas, y me refiero al efectivo, mismo que seguramente usted también considerará que no debe declarar. Pero le voy a poner un ejemplo muy común para que se imagine lo inimaginable. Usted es asalariado, recibe su pago por su cuenta de nómina, pero además vende cualquier bien comercial como envases de plástico, bisutería, cosméticos, ropa, zapatos, y el ingreso de sus ventas lo recibe en efectivo una parte y otros los recibe por transferencias e incluso compra un dispositivo para que pueda cobrar con tarjetas de crédito y débito, pero además su departamento de Infonavit lo renta y ese dinero se lo depositan en su cuenta también. Supongamos que no solo tiene la cuenta de nómina, sino otra en donde recibe los ingresos anteriormente señalados. La pregunta es, ¿debe pagar impuestos? ¿Debe presentar declaración anual? Pero para rematar, se asesora con un pseudo profesionista y le dice que no hay problema. Sencillamente le diré que ante ese escenario, qué pena me da su caso. Mi diagnóstico rápido se lo diré. No hay cuentas fiscales y no fiscales. Está usted bajo un esquema de defraudación fiscal. Se observa en consecuencia discrepancia fiscal.
Y cuando sea detectado por el SAT, espero tenga un buen litigante fiscalista para poder deslindar incluso el delito de lavado de dinero. Además, le va a costar pagar honorarios, multas, recargos y actualizaciones, si no es que le embargan o va a dar a la cárcel. La conclusión, que le hubiera salido más barato. Usted tiene la respuesta. Mañana lo espero. Muchas gracias por su atención. En este video tutorial te diremos cómo aprovechar los beneficios de tu membresía. 1. Ingresa al portal de IDC Online con tu cuenta de usuario y contraseña. 2. Ve al apartado de revista digital y selecciona cualquier edición que quieras leer. 3. Tu membresía Plus cuenta con un año de IDC Click. Ve al apartado de IDC Click y capacítate en cualquiera de nuestros seminarios. Navega por todo el portal de IDC Online por un año. Si deseas hacer uso de tus 15 consultas telefónicas durante tu año de suscripción, marca los siguientes teléfonos según el área que quieras consultar: fiscal, laboral, seguridad social, jurídico y comercio exterior. De lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde o viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Listo! Ya puedes empezar a utilizar todos los beneficios de la membresía IDC Plus. Nuestros ejecutivos de atención a clientes podrán apoyarte para cualquier duda. Teléfono 55 50 89 58 30. Membresía IDC Plus. Y bueno, mientras el presidente se recupera del COVID, o al menos eso es lo que nos informan, pues hay cambios importantes en materia laboral, y entre esos cambios importantes que celebro porque finalmente tienden a darle una mejor calidad de vida, o eso es lo que se procura al trabajador. Pasan la semana laboral de 48 a 40 horas, Juan. Perdón, sí, así es, Lalo. Hay una iniciativa que ya se autorizó en comisiones el día de ayer para pasar de 48 horas a 40 horas la semana laboral. También te quiero comentar acerca de un estudio que hizo la OCDE al respecto, junto con junto con otra institución, donde cada año realizan informes sobre cuántas horas se trabajan en los distintos países. En el último informe se revela que los países del norte de Europa son los que mejor se posicionan económicamente y son los que menor promedio de horas trabajadas suman al año. Por ejemplo, te comento que Alemania tiene 1.371 horas anuales, Holanda 1.419 horas anuales, Noruega 1.424 horas, España 1.691 horas, Costa Rica 2.230 horas y México 2.246 horas. México es el que más horas promedio anual trabaja al año. Lo interesante de este informe no es comprender que es cuántas horas más se trabajan al año, sino qué tan productivas son estas horas que se trabajan. Y así te puedo decir que hay un estudio de la PGI, que es la Premier Global Services, que revela que un trabajador alemán no llega a trabajar 1.500 horas al año. Sin embargo, su hora de productividad es la mejor valuada del mundo, seguida de Francia y Estados Unidos. México, por el contrario, es de los países con más horas trabajadas al año y con menos productividad, según mediciones de la OCDE. Esto es el reporte que emite la OCDE este año. Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues es un asunto que seguiremos tratando. Tenemos unas fotos muy interesantes que nos mandó, si no me recuerdo, ¿quién fue? Bueno, ahorita vamos a unas fotos que sea el robo del siglo. Ahorita le digo con calma, ya se me hizo bolas el engrudo, pero saludo a Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Leonel. Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días a ti y al auditorio. Gracias por la invitación. Sí, cifras que ustedes hicieron llegar ayer a los medios de comunicación. Gravísima la situación de la criminalidad en esa administración. Todavía falta año y medio, ¿no? Algo aproximadamente año y medio de que se ejerce esta administración pública federal, y ya tiene un lugar destacado en la historia, por muchas razones. Una de ellas, lamentablemente, la violencia que ha privado en México. De este asunto hablaremos, si me lo permite, Leonel. Vamos a una pausa rápida y regresamos contigo para darle el tiempo que necesita este asunto tan grave. Gracias. Claro. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez.
Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio, que titula hoy a su columna Becas por dos bocas. Y decía que Rogelio Ramírez de la O recibió la instrucción de obtener dinero de donde pudiera para dos bocas. Las becas resultaron presa fácil. Tan pronto llegó Vázquez Piceno, la deshidratación comenzó. En 2022, su primer año completo al frente de los programas, la tendencia ascendente de las becas se interrumpió. Hacienda le quitó 2.473 millones de pesos a las Elisa Acuña y al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, mientras Vázquez Piceno, en lugar de pelear los recursos, ocultó lo sucedido, afectando a casi 300,000 estudiantes de la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras instituciones públicas de educación pública. Para el año fiscal 2021-2022, la inercia permitió otorgar becas a 603 estudiantes, escasas 15,000 becas más de las que se otorgaron en 2014-2015. La reducción presupuestal para este año fue de 58%, de 4.333 millones a 1.927 millones de pesos, que afectó a 171,000 estudiantes que tenían la Elisa Acuña, dejando a más de 8,000, la mayoría mujeres, sin dinero para comer y a decenas que les quitaron los apoyos para poder moverse en el extranjero. Bajo la dirección de Vázquez Piceno, ya no se emitieron convocatorias al programa de becas en 2022 y 2023 y las Elisa Acuña fueron eliminadas de los programas prioritarios. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Insértense en la vanguardia de la administración de empresas. Skillforce integra los programas más eficientes y la inteligencia artificial de sistemas que le darán a usted la garantía de administrar a su empresa como si fuera un líder en el mercado global. Skillforce integra lo más actual de diversas plataformas en administración de empresas, 9 áreas básicas, 17 áreas específicas, facturación, reportes de pago a empleados y proveedores, tratos con el IMSS, agenda de compromisos ante la autoridad, vacaciones, viáticos y comprobaciones, normas oficiales mexicanas, capacitaciones, permiso de trabajo, todo en un solo programa, como si tuviera a un selecto grupo de responsables de área justo en el interior de su computadora, atendiendo solo a sus necesidades. Skillforce, las 24 horas, los 365 días del año con información segura, respaldada en la nube y la garantía de apoyo de nuestro equipo técnico. También las 24 horas del día, todos los días de todos los años en que usted ponga a trabajar a Skillforce para su tranquilidad, para su empresa. Pago por trabajador registrado. No pague por algo que no tiene. Pague solo lo justo. Skillforce. Atrévase. Gracias, Leonel. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Qué terribles los datos que señalan que este es el sexenio hasta el momento, y todavía le falta, con mayor incidencia en hechos violentos. Qué terrible que México se vaya acostumbrando a estas dinámicas, ¿no? Cotidianas. Precisamente es la palabra que has utilizado. Nos hemos acostumbrado. Es cierto que este presidente heredó un gran problema de seguridad, Sí. que es un problema que tenemos más de 15 años sin poder resolver. Sin embargo, hay una cuestión muy importante, que hubo un cambio en la narrativa y en la forma de entender el problema que no está permitiendo que se trabaje y se puedan realizar políticas públicas en función de la seguridad de los mexicanos. El presidente tiene una narrativa, pues, un poco alejada de la realidad sobre cómo va el país mejorando. Parece que mes con mes, cuando presentan cifras, quieren buscar cuál es el dato exacto en donde pueden encontrar un pequeño descenso, un suicidio y afirmar que con esto está mejorando.
Sin embargo, lo que vemos es que no solamente no está mejorando el caso del homicidio, que es el indicador representativo de este delito, sino que tenemos bastantes áreas de crisis y quizá la más preocupante es el caso de los desaparecidos. Van desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha más de 41,000 personas desaparecidas en No este más. año, que nos habla de lo ausente que está el Estado en mucha parte del territorio de este país. Ese es un punto interesante el que señalas, que está ausente. Tal pareciera que la mejor política fue voltear hacia otro lado, hacer caso omiso en su responsabilidad pública de atender el asunto, nadar de muertito, no meterse con las criminalidades, así como que llegar a un pacto de que ustedes hagan lo suyo, yo hago lo mío, volteo a otro lado, nomás no me estoy fastidiando en y estas áreas y hagan lo que se les pegue la gana. El asunto del abracito nos ha salido carísimo. Totalmente, y parecía broma cuando lo mencionó López Obrador sobre Sí. abrazos, pero sí ha sido una máxima del gobierno y tal parece que no solamente es la guía de esta política pública, sino también es selectiva. Vimos que hay un problema subyacente que es la entrega de muchas de las áreas de responsabilidad de la administración pública al ejército, en particular en tema de seguridad, pues ha centralizado la toma de decisiones, ha limitado la capacidad de acción política a un mero reaccionar ante ciertos delincuentes, lo que ha generado que estos balazos pues vayan incluso a personas inocentes, como hemos visto en los últimos meses con el actuar de la Guardia Nacional, donde la palabra como es asesinado a jóvenes fuera de la ley, sin ton ni son. Literal, los balazos ya se convirtieron en aleatorios con una Guardia Nacional que no tiene una identidad aún, que sigue siendo militar, que sigue siendo eh, formada por miembros con formación castrense, sin que se entienda, sin una capacitación sobre qué es la seguridad pública, sin la capacidad de desarrollar estrategias puntuales a nivel local que empiecen por la prevención y pues nos hemos quedado sin instituciones que sean capaces de resolverlo. Sí, y ni vistos no hay ni siquiera señales de que pudieran decir que el gobierno está preocupado por los malos resultados, al decir de las propias cifras que ahí tenemos, que vamos a mostrar en algunos minutos más, para corregir, sí, bueno, sí, no fue una buena estrategia, no respondieron al abrazo, pues ahora pues vamos sobre ellos, ¿no? Es que lamentablemente no diseñaron una estrategia. Lo único que hicieron fue cambiar el gafete a un grupo de militares y mandarlos a la calle de nuevo y pretender que con la sola presencia de la Guardia Nacional esto iba a disminuir. Vemos con preocupación que ya el homicidio vuelve a crecer. Es cierto que hubo unos descensos en los últimos meses en el orden de 7, 6%, pero con respecto al año pasado, en lo que va de este año, ya tenemos un crecimiento de nuevo del 1%, se revirtió. La extorsión está en un aumento también preocupante, alrededor del 7% con respecto al año. Tal parece que los delincuentes aprendieron con la pandemia, entendieron que iban a tener menor capacidad de ingreso con el descenso de actividad pública, digamos, de salir a la calle y comenzaron con un aprendizaje rapidísimo e innovador sobre la forma de extorsionar a las personas. Ni qué Ahí, decir. ahí Los, tenemos ahí, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, Leonel, en el cambio de sexenio de AMLO comparado con el sexenio de Calderón, 67% más homicidios dolosos, ¿no? Y eso que no termina esta administración, ¿eh? Homicidio culposo, 9.15 se ha disminuido, que también hay que señalarlo, el secuestro ha disminuido 15%, la extorsión ha aumentado 56%, robo a casa habitación ha disminuido 45%, robo a negocio ha aumentado casi 23%, robo a transeúnte ha disminuido 18%, robo con violencia ha incrementado 4.31%, disminuye el robo a vehículos y la violación, los feminicidios han aumentado prácticamente 18%. ¿Cómo ha aumentado la violencia a la mujer? ¿Cómo se puede explicar esto, Leonel? hay dos factores. Uno es, por el lado positivo, por así decirlo, sí ha habido mayor capacidad de atención a estos problemas. Gracias a los movimientos feministas de los últimos años, las Sí. mujeres prestan más atención y han sido más capaces de denunciar muchos de estos casos. Debemos de recordar que estas cifras provienen de denuncias ante el Ministerio Público, de carpetas de investigación que se inician y, por un lado,
Si bien no podemos afirmar exactamente cuántos de estos son casos que antes no se denunciaban, sí sabemos que hay un mayor atención a estos casos. Sin embargo, por otro, la falta de políticas que no tienen que ver con la seguridad necesariamente, con las policías y ministerios públicos, sino con una fase previa, no existen. El municipio, las áreas municipales, las áreas del DIF, las áreas laborales son las encargadas de prevenir estos delitos. Cuando ya llegamos a la parte policial es porque una mujer ya fue violentada. Cuando ya llegamos a tener que reaccionar ante una llamada del 911 es porque ya la violencia ocurrió. En nuestro país no existe ninguna política que pueda prevenir ni que pueda mitigar los casos de violación, los casos de feminicidio desde antes de que sucedan. Y eso que según la teoría en todos lados del mundo, son dos de los delitos que son más predecibles, que hay características y hay cuestiones que desde la vida diaria, desde las empresas, desde las familias se pudieran prevenir y pues prácticamente no existe nada de eso. Nos estamos esperando hasta que las mujeres ya sean víctimas Qué para... barbaridad, qué barbaridad. Sí, o sea, la omisión es criminal, ¿no? Qué barbaridad. Totalmente. Y de nuevo, México ha sido un país que no ha aprendido en estos 15 años sobre cómo poder reaccionar ante la inseguridad. Ha habido algunos municipios que lo han intentado, ha habido algunos cambios en la forma de capacitar a las policías, de desarrollarlas más con capacidad de resolución de problemas, de prevención del delito, pero tal parece que cada trienio nuevo y cada sexenio nuevo a nivel estatal, esto se pierde. Y lo más preocupante, este gobierno no solamente no desarrolló estrategias a nivel federal, sino ha quitado todos los fondos para las policías municipales que les permitían fortalecerse y defenderse. Actualmente lo que buscaron es centralizar, como en muchos otros temas, el Sí. dinero del gobierno federal y con esto han dejado pues en la incapacidad absoluta, ya ni siquiera de capacitación, sino de operación misma muchos de los municipios del país. Desaparecieron, en esta administración desaparecieron áreas de estrategia específica, por ejemplo, en el secuestro, grupos que estaban avanzando más en detectar y sobre todo en atender, prevenir y ver dónde estaban esos grupos de criminales, porque se han especializado, se especializan en ramas de delincuencia y de repente borras así como que le estás dando terreno amplio para que sigan avanzando los delincuentes. Y bien que lo mencionas con el secuestro. Si bien nos han presentado cifras de que va disminuyendo, en el último Ajá. año parece que el secuestro disminuyó un 16%, como mencionas con respecto a Calderón también, encontramos que hay una categoría delictiva que le llaman otros delitos que atentan contra la libertad personal. Tiene crecimientos importantes, 20% con respecto al año pasado. Qué barbaridad. Si observamos las gráficas, tal parece que es un cambio en espejo. En medida que empezó a bajar el secuestro a partir del 2019, empezó a subir esa otra categoría. No podemos afirmar que el secuestro haya bajado, simplemente y jurídicamente avalados han empezado a clasificar de otra forma estos delitos en lo que se resuelven, lo cual es uno de los grandes problemas, ¿no? El no reconocer la problemática que existe en inseguridad, pues nos lleva a no poderla resolver. Si seguimos buscando cifras específicas, pues se va a quedar en una batalla de números y la gente sigue viviendo, sigue sintiéndose insegura y sigue estando pues a merced de los delincuentes. Como bien mencionabas antes, la CONASE, la Comisión Nacional Antisecuestro, tenía esta capacidad de, en primer lugar, de buscar defender a las víctimas, de rescatarlas y después generar procesos para poder desactivar estas bandas. Ahora, ni una ni la otra. Oye, ¿tienen diálogo con la autoridad? Lamentablemente a nivel federal muy poco. En algún momento de inicio de la administración empezamos con una propuesta de capacitación en diversas áreas para la Guardia Nacional. Nos trajeron de un lado para otro. Todavía existió algo de comunicación mientras estaba por los remanentes de los policías federales que quedaban en la institución Qué y barbaridad. realmente se cortó. Hemos encontrado voces que nos escuchan ahora a nivel local. Hemos logrado trabajar con algunas fiscalías de diferentes estados de manera muy productiva, casos como los de Guanajuato, los de Baja California Sur, ¿Los han incluso buscado a ustedes? eh, de ambos casos. Nos han buscado y también los hemos buscado y nos han abierto las puertas. Qué bueno. Nos hemos enfocado en algunos procesos muy particulares, como el caso de el mejoramiento de los procesos de denuncia, que la gente sienta mucho más confianza a la hora de denunciar para que se pueda investigar mejor los delitos. Y también con la Ciudad de México hubo una apertura muy importante en un proyecto que es fundamental, que es la mejora en la capacidad de investigación de los homicidios. Nuestro sistema jurídico desde antaño es un relajo en el sentido
de que no está claro quién tiene que investigar, son los ministerios públicos y los policías de Ya. investigación, muchas veces se quedan a medias. Con la Fiscalía de la Ciudad de México se logró capacitar y desarrollar un modelo en donde realmente trabajen en conjunto las policías de investigación, los peritos y los ministerios públicos para poder investigar estos delitos. Llevamos 2 años trabajando con ellos con resultados bastante positivos. Leonel, ¿dónde pueden tener acceso nuestro público a estos datos estadísticos que hemos mostrado? Pueden descargar la presentación que mostramos el día de ayer en nuestra página de internet, que es onc.org.mx. Ahí les va a aparecer en primera instancia un banner donde pueden darle clic y descargar esta presentación. También pueden ingresar a nuestra plataforma de datos, que es un sitio interactivo donde pueden ustedes revisar estos indicadores de los 2.400 municipios del país, de los 16 que revisamos nosotros. Es delitosmexico.onc.org.mx. En conjunto con estos dos instrumentos pueden ustedes pues analizar toda la información sobre incidencia delictiva del municipio que ustedes deseen. Oye, entidad menos violenta, Yucatán. Sí, Yucatán tiene tasas interesantes, sobre todo el caso de homicidios, quizá el estado con menos delitos de homicidio. Se ha Sin embargo, capacitado, se le ha metido a las policías, se les ha capacitado, se les da buena lana, o sea, están haciendo bien, hay continuidad en las políticas, que eso es muy importante. Yucatán ha tenido un modelo precisamente que es quizá el que deberíamos de aspirar, donde son las policías las que tienen la capacidad de investigación, no los ministerios públicos. La policía que está en la calle investiga los delitos, consigue las Claro. pruebas, y una vez que tiene casos sólidos, entonces ya en conjunto con el Ministerio Público se arma el caso para presentarlo al juez, como debería de ser, ¿no? Yucatán ha sido un ejemplo al respecto. Y el otro caso también importante es Coahuila. Coahuila, que a pesar de estar entre estados con una alta incidencia delictiva, después de haber resuelto el problema que existió en la laguna hace algunos 10 años, ha logrado mantenerse con tasas de percepción de inseguridad bastante bajas. Saltillo es una de las ciudades donde la gente se siente más segura del país. Y lamentablemente de las entidades más peligrosas, cambian cada rato, según por grado de especialidad, no, o sea, qué triste y no hay una entidad que se caracterice por ser la más violenta, sino pues ahí se pelean todas el resto de los estados. Sí, lamentablemente responder a la cual es la más violenta a veces es complicado porque ya no somos un solo tipo de violencia. Exactamente. Son diferentes tipos. Es como mencionar cuál es el estado con mayor enfermedad, pues cuál, ¿no? Depende cuál. Depende de qué enfermedad, sí. Tenemos Colima con mayor cantidad de homicidios que casi nadie voltea a ver. Y Colima, que es un cachito así en el territorio nacional, ¿eh? Y se les olvida que es una principal entrada al narcotráfico, con los puertos que tiene Colima y con la posición estratégica alrededor de, rodeada de Jalisco y con ruta hacia el norte, y con el gran problema del fentanilo que está sucediendo en nuestro país, pues Colima es un centro que se tiene que pelear para poder controlar el ingreso de compuestos y de drogas a nuestro país para poder seguir traficando. Oye, antes de despedirte, agradecerte. Todavía no vemos a los jóvenes mexicanos con consumo y muerte por el fentanilo, Híjole, ojalá no llegues. A mí sí me es que va a llegar el momento en donde veamos en territorio nacional lo que ahora nos espanta del que está viviendo en Estados Unidos, ¿eh? Cambia muy rápido. Híjole. En los 90 México era caracterizado por ser un país de tránsito de drogas principalmente. Sí. En las últimas décadas ya hemos visto que hay centros principalmente turísticos y la capital del país donde ya son de destino, ya no solo son de... Y el fentanilo, como bien mencionas, no tarda. Lo que antes pasaba 10 años en llegarnos las crisis de uso de ciertas drogas, ahora es mucho más rápido por uso de redes sociales, entre otras, pero por las redes más capaces de la delincuencia. México tiene que asumir su responsabilidad también en la producción de fentanilo, porque sí existe, por supuesto que hay muchos de los compuestos que vienen también de China y de otros lados del mundo, pero México también se produce y se trafica y se mueve, así que es una crisis que se tiene que atender desde ahora, si no nos va a rebotar de una forma no agradable. Leonel, muchas gracias por estar con nosotros. Leonel Fernández, gracias, muy amable. Eduardo, encantado de platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Rápidamente vamos a saludos. Vamos a tratar un asunto que tiene que ver con la pesca. Miriam. Tenemos saludos, Lalo.
Y me da mucho gusto saludar a Paulo L. Millán Bernal. Gracias obviamente a nuestra querida Vale Nete hasta San Luis Potosí. Gracias, Heriberto Flores López en Zapopan. A Víctor García en León, Guanajuato, que están en 13 centígrados. Bueno, amanecieron así. Van a llegar a 32. También Alberto Elías, hasta Calgary, Canadá, por supuesto. Manuel Licea, que nos escucha en Ciudad Juárez. A Mario Sosa le damos las gracias. A Mabel Muñoz. A Jorge Vázquez, un especial saludo hasta Arizona. Gracias, Jorge. Y también a Mauricio Salgado por YouTube. Les damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por compartir, por darle like, por suscribirse, y los invitamos a que pues pasen la recomendación de Entorno al Dinero a todos sus amigos, a sus amistades, para que nos sigan también. Gracias. Muchas gracias, gracias. Regresamos con este asunto y agradezco y saludo rápidamente a Alfonso Rosiñol de Becky. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Alfonso, gracias. Hola, muy buenos días. No, gracias a ustedes por recibirnos. Siempre es un gusto estar por aquí contigo y con tu audiencia. Ya habíamos tratado este tema, si no mal recuerdo, de la posibilidad de una unión entre, bueno, no sé si fui contigo que tratamos el asunto, no, contigo estuvimos en la Semana Santa, ¿ah? Sí, ha sido un tema que ha surgido varias veces, entonces no dudo que ya lo hayas hablado, porque sí se ha repetido, se vuelve a bajar de la mesa y otra vez vuelve a aparecer. Sí, ya con un investigador hablamos sobre la sugerencia del gobierno de unir a dos instituciones vinculadas con la pesca, que es como el agua y el aceite, pero ya sabes, de lo que se trata es ahorrar dinero para repartir en el 24, y el asunto, bueno, ya nos explicará Alfonso después de una pausa. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En la computadora, entonces, como que desde la última vez que lo tuve prendido se puso a bajar y a bajar hasta que por fin di con la liga que sí, tienes razón, sí. A ver, vamos con Sergio Sarmiento, que titula hoy a su columna Jaque Mate, preso político, y escribe: Jesús Murillo Caram es un preso político. Está en la cárcel no por unas inverosímiles acusaciones de tortura y desaparición forzada en un proceso a puerta cerrada que viola sus garantías individuales, sino por haber propuesto como procurador una hipótesis sobre lo ocurrido en Iguala y Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, que al actual gobierno le resulta políticamente inaceptable. Esa incómoda verdad histórica, sin embargo, sigue siendo la hipótesis más verosímil sobre lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa. Dice Sarmiento, no solo está Murillo en prisión preventiva encarcelado sin sentencia por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el controvertido sobrino de Dolores Padierna, sino sometido a un encarcelamiento que podría durar el resto de su vida. Puede convertirse, por su delicado estado de salud, en una ejecución preventiva. La Fiscalía General de la República acusa a Murillo Caram de formar parte de una empresa criminal que cometió delitos de lesa humanidad y cimentó la verdad histórica en tortura y desaparición forzada. Más que castigar las presuntas torturas y desaparición forzada de Felipe Rodríguez Salgado el Cepillo, quiere sepultar la verdad histórica. El subsecretario Alejandro Encinas declaró en 2020 que la verdad histórica se ha colapsado, pero como no se cae, buscan otras formas de hacerlo. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. En Seúl, las cafeterías de gatos son uno de los atractivos más populares debido a su temática de animales peludos con café y postre. En esta ciudad de Corea del Sur podrás encontrar muchas opciones donde convivir con dichos animales de manera agradable, pero siempre hay unos que se destacan mucho más que otros. Una de las cafeterías de gatos en Seúl muy recomendado es el Forest Café.
el cual destaca por su temática con estos animales que de hecho varios de ellos son rescatados y ahora viven en el establecimiento. Otra de las cafeterías de gatos en Seúl es la Mesa A, descrito como un lugar bastante amplio, limpio, con comida y bebidas súper deliciosas. Otra razón para visitar este sitio son los mapaches que también conviven con los gatos en el espacio jugando entre ellos. Te ofrecemos lo más actual en México y el mundo. Verónica Herrera en torno al turismo. Muchas gracias. Y agradezco de manera especial a Alfonso Rosiñol de Becky, quien es vicepresidente de Pesquerías en Canainpesca y gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Mar. Muchas gracias. A ver, si nos puedes explicar y recordamos al público, ¿cuál es la intención administrativa de compactar dos instituciones que no es muy recomendable que se compacten? Ese es el propósito del gobierno federal. Mira, al parecer las dos razones por las que las quieren unir, o al menos las que menciona el decreto, la verdad es que nosotros estamos completamente en desacuerdo con ellas. Habla que porque hay una duplicidad de funciones, lo cual es absolutamente falso porque cada una tiene sus dos objetivos muy distintos. En el caso de Conapesca, administra la forma en que se captura, administra la total de permisos, y el INAPESCA se dedica a estudiar esos recursos, a hacer estudios de biomasa, a estar al pendiente de los tiempos de reproducción para las especies que necesitan tener vedas. Entonces, este motivo, que es supuestamente evitar que haya dos veces haciéndose el mismo trabajo, pues a la hora de que las junten no va a resultar en ninguna reducción de personal, y por lo tanto el segundo argumento, que es un ahorro en gasto, pues tampoco se va a dar, porque si somos muy sinceros y no hay esta duplicidad, pues no hay dónde ahorrar gastos, porque las funciones de ambas se tienen que seguir realizando en su totalidad, aunque estén juntas. Entonces, estos dos argumentos, que son los que se utilizan en el decreto, no se van a cumplir en ningún sentido, pero sí nos va a llevar a otra problemática, que es el tener a las dos funciones bajo un mismo techo, cuando deben de estar separadas. Sabemos, porque esto ha sucedido durante décadas, que hay momentos en que se ejerce una presión política sobre la Conapesca de parte de diferentes legisladores o gobernadores de estados que quieren darle permisos porque así se los demanda alguna población de su entidad. Y el hecho de que el INAPESCA haya estado separado, el INAPESCA siempre ha podido proporcionar la información científica donde argumenta el por qué no los ha dado hasta ese momento, porque es que su opinión científica ha sido negativa contra el otorgamiento de más permisos. Y si ahora ambas dependencias están bajo un mismo techo, eso se pone en un estado de vulnerabilidad. Y no lo digo con este gobierno, sino estamos pensando de aquí a futuro, porque sabemos que así pasó en el pasado. Entonces, es algo que no debe de suceder. Como mencionaba, los argumentos del decreto no son válidos porque no hay esa duplicidad. Son dos dependencias muy diferentes, con trabajos muy distintos, con personal muy distinto. La verdad es que la mayoría del personal del INAPESCA es un personal científico, mientras que en la Conapesca podrá haber algunos científicos que ya transicionaron a otro tipo de puestos, pero son lo mínimo. Entonces, por esos dos puntos es que Canainpesca está completamente en contra de que suceda, por el riesgo que nos pone a futuro. El INAPESCA cumple una función básica, que es el ayudarnos a mantener la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas. Esto es la base para que si queremos seguir pescando en el futuro, la base tiene que estar en esta información científica que nos permita seguir pescando, seguir teniendo las fechas de veda correctas, seguir teniendo en algunas pesquerías cuotas. Todo esto se vuelve muy, muy vulnerable a futuro. Si se otorgan de más permisos, una pesquería se puede colapsar en 1 o 2 años. Así de rápido puede ser el daño que se dé si es que se otorgan permisos de más porque se sobrepesque sin tener tiempo. Oye, ¿y han hablado con legisladores sobre ese asunto? Finalmente, pues es que nadie conoce,
si se van por la disciplina, van a autorizar, van a darle paso a una estupidez que nos va a dejar con menos recursos en el mar. Sí, hemos estado, ahorita que volvió a surgir este tema, hemos estado bajo un trabajo de buscar a legisladores. Aquí nuestro presidente Miller Alexander ha estado en comunicación con muchos de ellos y el resto de las personas que integramos, hemos estado haciendo ese mismo trabajo. Una senadora que ha sido una gran aliada a nosotros y que le agradecemos enormemente que nos esté apoyando es Nancy Sánchez, que es de por acá de mis rumbos en Baja California. ¿Y de qué partido es? De Morena. Y ella siempre ha estado muy al pendiente de la opinión de los pescadores para este tipo de cosas. Y te comento lo siguiente, ayer por la noche salió una noticia donde dice que el tema donde viene este decreto, que no solo es para el INAPESCA, sino que incluye, ya no estoy seguro si otros 17 o 18 organismos, 17, sí. Son 18, lo están bajando de este periodo. Entonces nos da un poco de tiempo para poderlo platicar con más legisladores. No, pues es que sí, o sea, hagan ver que es una estupidez, o sea, sí. ¿de qué se trata? Entendemos la política de austeridad republicana, pero en este caso no se va a cumplir. Ese es nuestro mayor detalle, es que no se va a cumplir y en cambio va a poner en estado de vulnerabilidad a otras especies, más bien a todas las especies, por algo que no se va a cumplir. Y eso es si hubiera cosas que se pudieran hacer ahorros, y te lo digo, por el contrario, el INAPESCA y la CONAPESCA les faltan recursos. Sí. Entonces, hablar de que quieren recortarles más por juntarlas, pues no, terminaría de estar hundiendo a este sector que ha estado tan olvidado por muchas administraciones pasadas. Eso nos dará oportunidad para hablar de la pesca bajo otra perspectiva, porque es importante tratar el tema y optimizar esos recursos que están en una gran cantidad de nuestras fronteras con Océano Pacífico y con el Atlántico. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Alfonso. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Eduardo. Es un placer estar aquí contigo, que nos des este espacio y un gran saludo a toda tu audiencia. Ese es cuando ustedes lo necesiten, siempre estará abierto. Muchas gracias, Alfonso. Hasta muy pronto. Gracias. Después vamos a una pausa, después vamos a hablar con Xu Tenor sobre este asunto del presidente, la salud, lo que ha ocasionado y pues cómo va la agenda legislativa. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna Jaque Mate de Sergio Sarmiento, que titula hoy su columna Preso Político. Y continúa: mucho se ha cuestionado a Murillo el uso del término verdad histórica, pero en derecho es la hipótesis que se presenta a un juez para dar sentido a las pruebas. En el caso Iguala, la verdad histórica señaló que los normalistas fueron detenidos y secuestrados por policías municipales en Iguala para ser entregados a integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron. Algunos de los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en el basurero municipal de Cocula. El gobierno y la fiscalía han tratado de desmentir nada más la afirmación de que los cuerpos fueron quemados, como si la incineración fuera la parte esencial de la historia. La Procuraduría General, sin embargo, no presentó acusaciones por disposición ilegal de los cuerpos, sino por desaparición forzada y homicidio. Aún así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando era todavía independiente, consideró en 2018 que cuando menos 19 cuerpos de los normalistas fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Pidió además a la FGR que envíe 114 restos adicionales a la Universidad de Innsbruck para su identificación genética. La negativa a hacerlo revela el temor de la Fiscalía de que se compruebe que hubo más cuerpos quemados en el basurero. Si Murillo Karam torturó a alguien, debe ser castigado por ese delito, pero no hay pruebas de que lo haya hecho. Hoy, sin embargo, los presuntos responsables del secuestro y homicidio de los normalistas están en libertad, mientras que quienes los detuvieron están en la cárcel o prófugos. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Gracias.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Insértense en la vanguardia de la administración de empresas. Skillforce integra los programas más eficientes y la inteligencia artificial de sistemas que le darán a usted la garantía de administrar a su empresa como si fuera un líder en el mercado global. Skillforce integra lo más actual de diversas plataformas en administración de empresas, 9 áreas básicas, 17 áreas específicas, facturación, reportes de pago a empleados y proveedores, tratos con el IMSS, agenda de compromisos ante la autoridad, vacaciones, viáticos y comprobaciones, normas oficiales mexicanas, capacitaciones, permiso de trabajo, todo en un solo programa, como si tuviera a un selecto grupo de responsables de área justo en el interior de su computadora, atendiendo solo a sus necesidades. Skillforce, las 24 horas, los 365 días del año con información segura, respaldada en la nube y la garantía de apoyo de nuestro equipo técnico. También las 24 horas del día, todos los días de todos los años en que usted ponga a trabajar a Skillforce para su tranquilidad, para su empresa. Pago por trabajador registrado. No pague por algo que no tiene. Pague solo lo justo. Skillforce. Atrévase. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Xiu, con mucho gusto tenerte aquí con nosotros. A ver, ¿cómo ves las cosas? Mira, estimado Eduardo, siempre que se enfrenta una crisis, particularmente una crisis de información, pues de lo que se trata es de reducir la incertidumbre. No puedes controlar todas las variables, pero puedes ir reduciendo poco a poco la incertidumbre. Claro. Aquí, en lo que tiene que ver con la salud del presidente, que hoy estamos viviendo, pues una, digamos, crisis moderada, diría yo, de información, todo parte o todo se complica primero de la negación de los hechos, ¿no? Primero se niega que el presidente tenía un problema de salud, se dice que todo se mantiene bajo la normalidad, y unas horas después es el propio presidente de la República quien confirma que en este caso había dado positivo a COVID-19 y que se iba a aislar. Y a partir de ahí para acá ha habido pues, más de 65 horas en las que pues, no hemos visto una imagen del presidente y no tenemos hoy pues la certeza, ¿no? La certidumbre de que el presidente se encuentre realmente bien. Y aquí el presidente está siendo presa de su propio éxito. Y me explico. El presidente ha logrado convertirse en no solo el mejor, sino en el único referente de la agenda política nacional. Nadie más logra poner la agenda, nadie más logra resolver los asuntos públicos. La voz del presidente se ha convertido en un referente y esto, pues digo que ha sido presa de sus éxitos porque ya salió todo mundo a decir que está bien el presidente, ya salió el secretario de Salud, ya salió el secretario de Gobernación a decirnos que está bien, ya el vocero dijo que está bien, ya salió la primera dama a decir que se encuentra bien, o sea, ya salieron todas las personas que podrían darnos tranquilidad y certeza de que el presidente se encuentra bien. Sin embargo, nadie tiene hoy la tranquilidad de que el presidente efectivamente se encuentre bien. ¿Y cuándo la vamos a lograr? Hasta que veamos al presidente de la República en una imagen o en un video o en un mensaje, que por cierto se espera hoy a las 11 del día. Citaron a los gobernadores de todo el país en Palacio Nacional y se espera que el presidente pueda dialogar con ellos por videoconferencia, o eso es lo que ha estado trascendiendo. Entonces, una imagen del presidente, aunque sea por Zoom, dando instrucciones, dando un mensaje, hablando, dialogando con los señores y señoras gobernadoras, creo que sería de mucha utilidad, porque el problema es que el presidente, al aglutinar o controlar toda la agenda pública, pues ya no hay quien pueda sustituirlo. Y este es un claro ejemplo donde ni el secretario de Gobernación ni la primera dama del secretario de Salud tienen credibilidad en el tema. Y eso es lo que estamos viviendo. Hoy hay un muy buen texto de Salvador Camarena en El Financiero donde dice que pues ya nos han dicho una y otra vez que tiene COVID, sin embargo, pues no, hay un problema de credibilidad. Entonces me parece que por ahí va el asunto. Esperemos, como lo decíamos el lunes, estimado Eduardo, que
el presidente se esté recuperando y que pronto podamos tener la certeza, una imagen de él viéndolo bien, viéndose recuperando. Ahora, por el otro lado, como le habíamos comentado la semana pasada, esta semana es de la mayor relevancia en el Congreso de la Unión. De hecho, sigue la sesión de ayer, hoy siguen sesionando, no durmieron toda la noche las diputadas y los diputados federales, porque están aprobando dictámenes de la más alta importancia para la vida nacional. Y como le habíamos comentado, esta era la última oportunidad útil de esta legislatura porque después todos se van a campaña. Entonces, si no aprovechan estos minutos, estas últimas horas de la jornada del periodo ordinario de sesiones, difícilmente van a poder sacar otros asuntos, a pesar de que ya se empieza a explorar la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones. Anoche, bueno, de ayer en la tarde, pues sorprendió a todo el mundo una iniciativa que pretendía otra vez, como pasó con la ley minera, sin cuidar las formas, sin pasar por comisiones, sin dispensar todos los trámites, desaparecer el INSABI. Y esto provocó pues un debate muy intenso en la Cámara de Diputados, donde se aprueban bonificaciones muy importantes para el sistema de salud, y aquí sí creo que le impacta a la mayoría de los mexicanos. El INSABI se traslada ya de facto al IMSS Bienestar. Hoy Zoé Robledo tiene dos trabajos como titular del IMSS. Tiene evidentemente hacer frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahora también se tendrá que hacer cargo del IMSS Bienestar, que era lo que en el pasado fue el Seguro Popular, después el INSABI y ahora será IMSS Bienestar. De manera que me parece que Zoé Robledo se convierte en un actor de la mayor relevancia hoy en la escena nacional. Ya lo era, pero con estas facultades que le suma será muy importante, y en sus manos estará pues realmente tratar de recomponer las cosas en el sistema de salud, que pues digo, además de los retos administrativos que tenían, pues también vivieron la pandemia en los años pasados. De manera que el Congreso pues tiene que acabar de resolver estos temas relacionados con salud. También ya se extinguió Financiera Rural. También reducieron la jornada laboral de 6 días a 5 días. Parece que se va a aprobar una modificación a cómo se compran o se hacen las compras en gobierno, que se le va a pasar la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda a la Función Pública. Es decir, la Función Pública va a ser juez y parte, va a comprar y luego se va a revisar cómo compró. Y bueno, pues ante diversos hechos que han pasado, como lo de Segalmex, pues claro que preocupa esta modificación. Lo interesante, y con esto concluyo, estimado Eduardo, el comentario de hoy, tiene que ver con que al Senado de la República le queda básicamente un día de operación. Están convocados para mañana jueves. Es decir, todo esto se está aprobando en Cámara de Diputados, se está cocinando en diputados, pero como sabemos, tiene que aprobarse por ambas cámaras del Congreso de la Unión y luego ser publicada por el Ejecutivo Federal. El día de mañana el Senado está convocado para 3 sesiones. Habrá una sesión ordinaria vespertina, ordinaria matutina, luego ordinaria vespertina y luego ordinaria de clausura. De manera que habrá que estar muy atentos a ver cuántas de estas bolas rápidas realmente se aprueban en el Senado. Ricardo Monreal me parece que tendrá un papel muy importante para decir, a ver, tranquilicémonos, ¿no? Aprobemos estas no, porque siempre en estas bolas rápidas, pues normalmente las redacciones quedan endebles, hay vicios, hay problemas de constitucionalidad, que ya hemos visto que la Corte está atendiendo, y por supuesto que cuando se trata de la salud de millones de mexicanos, pues no conviene más que tomar las decisiones con la mayor seriedad y profesionalismo posible, y ojalá que en el Senado de la República revisen con detalle este dictamen. Nos vemos el viernes, ¿no? Encantado de la vida, si el espacio lo permite. Sí, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, mi querido Shu, muy amable. Que tengan buen miércoles. Nos vemos el miércoles. viernes, sí, pues hay que darle seguimiento, son sesiones importantes. Muchas gracias. Shu, te mando un abrazo, gracias. Después de una pausa vamos a hablar de la hemofilia con Gaby Soblé. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos. Ya acabó, creo, Leti, ¿verdad? Ya. Nos vamos con la columna de Salvador Camarena titulada La Feria, que publica el periódico El Financiero. El día de hoy Camarena da título a su columna con El vacío.
Y escribe y dice lo siguiente: la enfermedad del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha generado una crisis de gobierno, ni siquiera una de comunicación. Ese padecimiento es hoy, cuando mucho, uno de los asuntos que alimentan la polarización que cotidianamente sostienen los partidarios y críticos de la administración. No hay crisis y señales de normalidad se repiten por doquier. Van algunos ejemplos. Horas después de estrenarse como sustituto de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viaja a Jalisco a atestiguar el inicio de un diálogo entre el gobernador Enrique Alfaro y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Logro destacable del funcionario federal, de ejecutivo estatal y de líder universitario. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por su parte, lanza un informe sobre la seguridad en la capital del país. Celebra bajas sustanciales en índices criminales. Rueda de prensa el lunes y el martes, reuniones de seguimiento a la construcción del Tren Maya. Es lo que dice el día de hoy Camarena del Tren México-Toluca. Y aparte, anuncia junto a la Secretaría Federal, Adriana Montiel, cambio de tarjeta del bienestar. Continúa Camarena diciendo: por su parte, el canciller Marcelo Ebrard visita el martes Tabasco junto con la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, para una jornada literaria. Esto es parte de lo que publica hoy Camarena en su columna. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Las vacaciones gratis en Finlandia son parte del programa de World Happiness Report 2023, el cual otorgará una oportunidad para muchos viajeros de diferentes partes del mundo para que puedan disfrutar de ese país catalogado como el más feliz del mundo. El objetivo de los viajeros al momento de llegar a Finlandia es aprender varios aspectos, tanto el estilo de vida, el cual abarca la salud y el equilibrio, la naturaleza, alimentación, bienestar y cotidianidad. Pero también el poder disfrutar experiencias únicas en los atractivos turísticos que este país ofrece y que sin duda vale la pena conocer por lo menos alguna vez, y algunos de estos son la región de los Milagros, Levi o el Parque Nacional Josa. La manera de poder estar en la lista de los candidatos y tal vez poder ser uno de los ganadores es llenar un formulario proporcionado por la página y seguir las dinámicas en redes sociales. El mundo actual es diverso y cambiante. El escenario global nos obliga a ver lo diferente como una oportunidad para crecer y para ampliar nuestra visión del mundo. Ya estamos en torno a la inclusión, con Gaby Saulé. Gaby, te escuchamos. Hola, querido Lalo, amigos, espero que estén muy bien en este miércoles. Y pues hoy, como les comentaba Lalo, les voy a hablar acerca de la hemofilia, ya que el pasado 17 de abril, pues se celebró en el mundo, ahora sí que en el mundo mundial, mi querido Lalo, el Día de la Hemofilia. Bueno, esto fue una fecha proclamada por la Federación Mundial de la Hemofilia, que eligió la fecha precisa en conmemoración del nacimiento de su fundador, Frank Schnabel, que, bueno, fue un investigador muy importante para esta enfermedad. Y el objetivo de este día, pues obviamente es concienciar a la población sobre la enfermedad y lograr, pues compartir los conocimientos y la investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. Todavía no tenemos una solución, todavía no hay una alternativa para poderla erradicar, pero sí hay alternativas para poder controlarla. En algunos casos es muy leve y otros casos, pues obviamente es muy agresiva y puede generar la muerte temprana. La hemofilia es una patología congénita que no permite que la sangre se pueda coagular de la manera correcta. Es un padecimiento que es crónico y progresivo y se caracteriza por presentar hemorragias que no se pueden controlar, y pues pueden ser de manera repentina. Uno puede estar haciendo cualquier cosa y de repente tener sangrados importantes. Por eso lo estamos manejando el día de hoy en el tema de la discapacidad, porque es una discapacidad orgánica. Una persona con una situación así prácticamente se ve limitada en todas las facetas de su vida cotidiana y pues principalmente, imagínense, en la laboral. Pues como les decía, esto
provoca o está provocado por un factor que es importante para la coagulación dentro de la sangre. Se dice mucho que esto es debido a que familiares pueden tener hijos, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que en la época de los reyes, como se casaban entre ellos, como la realeza, y de hecho se llama la enfermedad de la realeza, como se casaban entre ellos, si había un gen recesivo en una familia, pues era mucho más probable que se repitiera o que se diera en un hijo. Esto le pasó a varios reyes, incluso a los reyes de España y al zar de Rusia. Se dice que la hemofilia no es contagiosa y afecta a 1 de cada 10,000 nacidos, o sea que tampoco crean que es tan aislado el tema, ¿sí? Resulta que es más probable que se presenten los hombres que en las mujeres, ya que los hombres pues solo tienen un cromosoma X y las mujeres tenemos un cromosoma, tenemos 2 cromosomas XX y el hombre XY. Entonces, este gen que tiene la hemofilia se encuentra en el cromosoma X. Entonces, si de repente las mujeres lo tenemos en uno, pues el otro se puede compensar, cosa que en el hombre no sucede. Entonces, pues el pronóstico está estrechamente relacionado al grado de complicación de la enfermedad, que puede pasar de leve a muy grave, y pues se ha convertido un gran problema para la monarquía, como les estaba diciendo, especialmente en España. Uno de los casos más destacados en la historia pues es la Casa Borbón. La historia se basa en el casamiento entre Alfonso XIII, que era bisabuelo de Felipe VI, con Victoria Eugenia, nieta de la reina Victoria, esa reina que a los 18 años ya era reina. Resulta que Victoria pues tenía hemofilia y se la transmitió a prácticamente 3 de sus hijos, los cuales murieron por una hemorragia en un accidente muy simple, pero pues se desangraron prácticamente. Y bueno, otro caso destacado es el de Alexis Romanov, que fue hijo de Nicolás II, último zar de Rusia, que sabemos que los asesinaron a todos en la familia, y pues esta enfermedad trató de ser combatida por Rasputín, mi querido Lalo. Fíjate que él era el médico de la familia rusa, y tenían un hijo que tenía esta enfermedad, pero el pequeño murió cuando lo asesinaron y no por hemofilia. Esto quiere decir que cada quien le llega a su hora, ¿verdad? Y sí, pues ya, imagínate, tenía 9 años, súper enfermo, etcétera, pues no la libró, pero por otras circunstancias. Déjame contarte que hay otros famosos, como Richard Burton, que también, pues muchos saben, bueno, padeció hemofilia, no murió de eso, pero pues tenía esta enfermedad y siempre la ocultó. Obviamente la reina Victoria también la tuvo, y muchos miembros de la familia de la realeza europea lo tienen. Es por eso que es mejor no ser de la realeza, mi querido Lalo, y no tener la sangre azul. Sí, ciertamente. Bueno, ¿y dónde pueden comunicarse contigo? Me pueden contactar por Twitter, Gabriela-Soule, y también recuerden que ya estamos en Spotify con CETU, este programita que ya está en la plataforma de IDC, y también por Facebook en Gaby Soule. Sí, muchas gracias. Es idc.com.mx, ¿no? Así es correcto. Donde está, se van a los programas de televisión y ahí está Gaby Soule. Ya tenemos 5 programas, así que por favor visítenos, y pues también interesantes, no se los pierdan. Muchas gracias, Gaby, te agradezco mucho. Permanece con nosotros y ofrezco una disculpa a Miriam Gutiérrez porque no voy a dar detalles, se me hizo a mí bolas el engrudo por un asunto que no tenía yo previsto en el programa, pero la salvamos. Pero te pido, Miriam, que el próximo viernes tengamos la posibilidad de tener tu columna, le hacemos un espacio especial, ¿sí? No hay ningún problema, con todo gusto. Muchas gracias. Entonces nos despedimos, Miriam. Gracias a todo nuestro auditorio por haber estado con nosotros. Gaby, muchas gracias. Auditorio, compañeros del equipo de En Torno al Dinero, gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana en punto de las 6 aquí en Torno al Dinero. Pásenla bonito, hasta la próxima. Corto, largo, corto, largo, corto. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.